Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión inaugural del aula. Lo primero que tengo que decir que este papel que hago yo ahora lo tenía que hacer el coordinador del aula, pero está indispuesto y entonces me ha tocado a mí sustituirle a él, ¿no? a José Curbelo. Hemos preparado un aula, creemos que con interés, que puede ayudar bastante al sentido que le damos siempre a las aulas en la Fundación, y entonces para introducir el evento de hoy, la conferencia inaugural que va a ser a cargo de Antonio González Beites, vamos a dar la palabra en primer lugar a las dos instituciones que nos apoyan, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje, y luego también tenemos la suerte de tener al presidente del patronato, a Miguel Cabrera. Por cierto que hablo y hablamos en nombre del patronato. Tenemos que lamentar últimamente la muerte de uno de los miembros del patronato, don Guillermo Sánchez, que murió hace unas semanas, ¿no? Y entonces, pues en nombre del patronato, pues vamos a inaugurar hoy solemnemente esta aula, ¿no? Así que en primer lugar invitamos a la alcaldesa que nos diga unas palabras. Muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para formar parte de esta primera conferencia inaugural, por lo menos para la inauguración, que la conferencia la va a dar don Antonio, al que le damos también cordialmente la bienvenida en nombre de todo el municipio de Tuineje. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes también, vecinos del municipio y de toda la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias y también saludo atentamente a don Miguel Cabrera, presidente, y a la presidenta del Cabildo. Sin duda hoy estamos de enhorabuena, no solamente Tiscamanita, sino todo el municipio de Tuineje y la isla de Fuerteventura, y me amplío un poquito más allá, estamos hablando que Canarias en general también tiene que estar de enhorabuena al iniciarse ahora, hoy, pues unas nuevas jornadas formativas para el debate y la reflexión de todas las novedades que acontecen en nuestra tierra, no solamente en nuestro municipio y en este pueblo de Tiscamanita, pueblo natal de nuestro ilustre, que da nombre pues a esta fundación y que con tanto honor y nos sentimos orgullosos en este municipio de que su casa natal, de que un majorero tan ilustre pues tuviera aquella iniciativa, fuera tan visionario y se votara a esas islas a recoger ya aquellas firmas en aquel plebiscito, pues precisamente para hacer que Canarias toda fuera igual, que los mismos derechos tenían todos los canarios de todas las islas. Sin duda toda la preocupación que tenía nuestro ilustre majorero, nuestro Manuel Velázquez Cabrera, pues tiene que seguir vivo hoy día. Yo creo que en muchas instituciones por lo menos intentamos llevar a cabo, queremos seguir las directrices que él marcó. A veces lo conseguiremos con más acierto, otras veces nos equivocaremos por el camino, y bueno, eso es lo que tenemos que tener siempre en mente, que nuestro faro guía sea precisamente todo aquello por lo que luchó nuestro Manuel Velázquez Cabrera, al que le preocupaba pues el bienestar de la isla en general, y es en lo que nosotros debiéramos centrar nuestras tareas diarias. Por mi parte, una vez dada la bienvenida a todo el mundo, solamente desearles a todos y todas las que participen en esta jornada que sea de provecho, como hasta ahora ha venido siendo a lo largo de todos los años, y agradecer especialmente hoy a don Antonio de nuevo que esté con nosotros en esta casa, que ya es un miembro más de esta familia. Bienvenido de nuevo y muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, estamos en una nueva edición del aula de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, y ya son varias, y la importancia que tiene es de agradecer a todo el equipo. Es verdad que hoy no está José Curbelo, pero el trabajo que está haciendo para la isla de Fuerteventura, para la Fundación, pero para la isla de Fuerteventura es fundamental, y a todo el equipo. La verdad es que es un honor estar en la mesa al lado de alguien que ha supuesto mucho para la isla también, presidente
del patronato de la Fundación, Miguel, muchas gracias por estar hoy aquí. Sabemos que está siempre con el avión de un lado a otro, y desde luego al que va a inaugurar don Antonio González Vieite. Una nueva edición, como decía, para debatir y reflexionar. Necesitamos en Fuerteventura espacios como este, y somos un ejemplo, o la Fundación es un ejemplo para debatir sobre temas tan importantes y con expertos que tienen un conocimiento bastante amplio de los temas que se debaten. Desafíos globales, pero que tenemos que centrarlos también y en hacerlo, focalizarlos en temas locales, cómo nos influye a la isla de Fuerteventura, todos esos desafíos globales. Y para las administraciones públicas también es fundamental saber cómo tenemos que actuar ante esos desafíos, cómo transmitimos a la sociedad, pero cómo actuamos también en la administración frente a esos desafíos. La Fundación, como decía, es un ejemplo de desarrollo de espacio para el diálogo y el encuentro, siguiendo los pasos, ya lo decía la alcaldesa, siguiendo los pasos del político majorero, como fue Manuel Velázquez Cabrera, que empezó a defender el territorio y sobre todo el de derecho a decidir en cada una de las islas a través de los cabildos. Es importante seguir desarrollando encuentros mensuales como este, y que desde luego que desde el Cabildo y el Ayuntamiento también estoy seguro que vamos a seguir apoyando. Como decía, una docena de expertos abordan temas importantes para Canarias, para Fuerteventura, pero yo diría para el planeta. El drama migratorio es un drama que nos influye a todos. A islas como Fuerteventura, hace 30 años que empezaban llegando aquí las pateras, hoy parece que seguimos y estamos en las mismas o peores situaciones, porque tenemos que seguir luchando para que este drama humanitario pues se centren y vengan y nos ayuden. O modelo económico social que queremos también para nuestra isla. La sostenibilidad y protección de nuestro territorio. Veíamos como el año pasado, y seguimos luchando por ese modelo que decíamos que no queremos, la industria de las tierras raras. También sabemos que tienen unas jornadas hablando de tierras raras, y es fundamental para nosotros que demos carpetazo definitivo a las tierras raras. Pero desde luego no solo del gobierno de Canarias, sino del territorio español, y vemos como Europa, también con ese enfrentamiento que tiene con Estados Unidos, incluso con China, pues eso nos asusta más y tenemos que también ponerlo sobre la mesa. Así que agradecer a todos los ponentes que van a pasar por esta aula de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, al coordinador, que es verdad que no se encuentra aquí, pero valorar el trabajo y la constancia que hace, y al presidente también, a Miguel, y desde luego a todo el equipo de la Fundación, que ha permitido que año tras año sigamos teniendo el aula, que es fundamental para nosotros. Muchas gracias. Sí, buenas noches, bienvenidos todos, sobre todo bienvenido Tony, Antonio, amigo del alma, compañero de algunas batallas. Desafíos globales, actuación local. Ante este apasionante, a la vez que delicado momento histórico que nos está tocando vivir, el título del aula no podía ser más oportuno. En este año se cumple, permítanme en esta reflexión, 50 años, lo que para muchos historiadores sitúan el inicio de la transición, aquel periodo histórico en que por la vía pacífica en España se consiguió acabar con la dictadura franquista. Y a pesar de la polarización actual, somos muchos los que nos mostramos todavía orgullosos de cómo se desarrolló aquel proceso. Sin embargo, lo que debía ser hoy una celebración, ciertos nubarrones, más que nubarrones, casi auténtica tormenta, se empeñan en aguarnos la fiesta. Como si no bastara con las amenazas que plantean en el mundo actual el cambio climático y las pandemias, una inteligencia artificial no regulada, que con su llegada estamos ante una nueva era tecnológica
que romperá de modo drástico con la actual organización del sistema productivo, exigirá una revolución de los sistemas de enseñanza, sanitario, etc. Por si fuera poco, asistimos además a lo que es un auténtico asedio por movimientos reaccionarios a la base de nuestra civilización occidental. Todo lo que nuestra civilización occidental asociamos a un imaginario de valores democráticos, fundamentalmente derechos humanos, libertad, bienestar, etc., por una serie de circunstancias están seriamente en peligro. Ante semejante tsunami, la situación exige una respuesta decidida y sobre todo unitaria frente al nuevo orden mundial impulsado de forma agresiva por Estados Unidos, donde la diplomacia cede paso a un modelo imperialista en el que las grandes potencias se reparten el planeta y sus áreas de influencia. El claro ejemplo de la conferencia que ha habido respecto a la paz de Ucrania. El asalto a la democracia está en marcha y ese es el escenario. Por eso decía la oportunidad de esta edición. El desafío está claro, ese es el escenario, como decía, un inquietante mundo en plena involución en el que todas las certidumbres anteriores parecen desvanecerse a una velocidad alarmante, en el que los viejos esquemas ya casi no sirven. Es por ello importante la necesidad de pensar en nuevas formas que nos permitan construir alternativas reales. Por eso la oportunidad de esta aula. El desafío está claro y el escenario también. ¿Cómo actuará la Unión Europea? ¿Qué ocurrirá en España? ¿Cómo afectará a Canarias? ¿Disponemos de un plan específico para cada uno de esos desafíos en el próximo futuro? Son preguntas a las que a lo largo del desarrollo del aula, con la inestimable ayuda de cada uno de los ponentes, intentaremos darle respuesta. Hoy le toca al amigo Antonio González Vieite, que con su solvencia habitual nos introducirá en esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la presidenta del Cabildo, a la alcaldesa, al presidente de la Fundación. Habíamos querido, como según la costumbre antigua del aula, hacer algo de tipo musical, poético, algo que de alguna manera nos haga ver que no solo estamos hablando de ideas, sino de emociones, de sentimientos y tal. Y hemos intentado algunas de esas cosas y finalmente buscando apareció algo de la historia que tiene que ver con lo que vamos a hacer esta noche, y permítanme que lo vaya a poner. Para algunos puede ser una sorpresa, pero para nosotros es realmente algo emotivo y valioso. A ver si los medios técnicos nos favorecen. Nos estás dando la bienvenida. Nos pasamos 30 años de lo uno y de lo otro, estamos en una crisis mundial que afecta de una manera especial a Canarias, pero hace falta personas como Antonio Vieite. Pero un poquito a ver si funciona esto. Como entonces alumbraron un futuro para Canarias, hoy nos ayuden a entender qué está pasando con esa crisis mundial. Porque la gente dice, estamos en crisis, tardaremos 3 o 4 años en salir. Nada, no se preocupe, 3 o 4 años se acabó. Pero no profundizamos en las razones de la crisis, en el porqué de la crisis, en los causantes de la crisis. Y este señor sabe cuáles son los causantes de la crisis, y no creo que nos vaya a dar la receta para salir de la crisis, pero sí nos puede dar claves históricas y pedagógicas para entender lo que está pasando y lo que puede pasar. Y él fue quien eligió el título de la conferencia. Nosotros le dijimos que nos hablara de la crisis actual y él dice, ¿se puede hacer algo con esos mercados
que en el año 74 empezaron a levantar cabeza y que están tan altos que han hundido al capital, al Estado y que están controlando el trabajo. Los estados de hoy están controlados por el mercado. Por tanto, ¿quién gana, Antonio? ¿El consenso de Washington o es posible en Canarias afrontar esa situación económica mundial? Creo que estamos ante la persona que nos puede afrontar ese interrogante y darnos alguna respuesta. Antonio, gracias por estar por 10ª vez en Tiscamanita. El 10º es un número mágico, significa que en vez de contar por un número contamos por 2, y eso ya comienza a tener estatura de gigante. En las organizaciones sociales, cuando todo el mundo alrededor dice, este aguanta 2, 3, 4, pero 10, y tira para adelante, hay relevo generacional. Felipe, Pino y lo que viene por ahí. Lo único que yo decir lo de Felipe es que yo soy economista, no sajorín. Entonces, las cosas como intentamos hacerlas. Voy a intentar ser breve para no cansarles. Y lo que plantea, se puede apaciguar a los mercados, es decir, se le puede dar pastillas para los nervios, porque escuchamos siempre que los mercados están intranquilos. Bueno, eso es la sorpresa. Esto ocurrió hace 14 años. Felipe, por lo que se ve, se quiere jubilar y bien jubilado. Y nada, este año es nuestro 10º curso. Bueno, lo que te dijimos hace 14 años, te lo volvemos a decir hoy. Gracias, Antonio, por estar por 12ª vez en la Fundación. Porque el año pasado vino a hablarnos de qué es lo que está pasando en Europa. Y hoy la pregunta es mucho más atrevida. ¿Cuáles son los problemas que tiene la humanidad hoy? O sea, la pregunta es bastante difícil. Esta vez la conferencia, el título no lo eligió él, lo elegimos nosotros. Y cuando se lo dijimos, dice, es que eso es complicadísimo, pero aceptó el reto. Así que, Antonio, tienes la palabra. Esto es injusto, esto es una encerrona, como ustedes entenderán. Y además yo era más nuevo antes, ahora soy más viejito. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y felicidades por tener la inmensa fortuna de tener esta fundación, con todo lo que representa, trayendo la historia y mirando para adelante. Enhorabuena. Ustedes tienen ya un montón de tiempo aquí y no quisiera cansarles. Los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad, agüita. Bueno, yo he estado varias veces pensando cómo rayos meterle mano a este tema. Y me ha ocurrido de una manera que espero que pueda resultar. En cualquier caso, les adelanto que voy a estar dándole vueltas a 2 hechos, a 2 fenómenos. Lo que son los procesos históricos y la relación que hay entre equilibrio y desequilibrio. En esos 2 temas voy a estar intentándolo. Para hablar de equilibrio, como están las cosas, yo pienso en el cosmos, agüita también, en el cosmos. Y hace mucho tiempo, en la antigüedad, el cosmos se veía en plan, ¿qué pasará ahí arriba? Era magia pura. Si sabíamos el conjuro, podíamos saber que el sol iba a estar presente el día en que yo plantara las papas. Y si yo sabía el conjuro, la luna me iba a que mi mujer me diera un hijo. Después eso se pasó por ahí y acabó, esa era la magia. Pues vino en la etapa de la religión. Y decíamos, si sacamos el santo, llueve. Y si no sacamos, lo viramos para la pared o lo tiramos a la marea. Y allí quedaban las cosas. Pero hace 400 años, un señor que ustedes conocen, se llama Isaac Newton, dijo, ni magia ni religión, ciencia.
y dijo, lo que existe es la gravitación universal. Es verdad que hoy estos días hay una especie de meteorito que anda por ahí dando vueltas, LRA no sé qué, y que alguien dice, ahí ya no hay un orden perfectamente definido, hay un tío que está ahí haciendo cosas raras, y no. La gravitación universal tiene que contar con masas suficientes de energía para poder estar haciendo las cosas que hace. Esto que pasa es un verso suelto, un cacho de un planeta que tiró por ahí y que está por ahí suelto. Y 3 siglos después que don Isaac Newton diera con la base que todavía hoy funciona, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, dijo algo que es importantísimo en la ciencia. Está actualizando a Newton, pero diciendo, Newton tiene verdad, pero hay cosas que Newton no conoce. En este momento la tesis que yo planteo incluye la de Newton como verdadera y añade otras dimensiones que antes no se podían saber. Es decir, hay un encadenamiento en la ciencia que va permitiendo un conocimiento acumulativo, de tal manera que hoy en día el tema de la ciencia con respecto a la religión y la magia es algo que, en fin, que está, yo creo que más o menos está. Pero no solamente es en el cosmos, en la biosfera, los X kilómetros que están por encima de la superficie terrestre y marítima, y que es donde, al menos que nosotros conozcamos, en toda la galaxia, el único sitio donde hay vida es en ese espacio pequeñito de 20 kilómetros en donde todos estamos respirando. Y ahí aparece, desde el principio, no se sabe todavía exactamente bien si fue un meteorito que vino, si fue un calentamiento, pero en cualquier caso aparece una molécula, un átomo, un nutriente, aparece lo que puede ser una proteína, y aparecen las células. Y las células, nosotros estamos llenos de células. Y las células en principio son un elemento que ha incorporado a todos los elementos que estaban en un nivel inferior y les ha dado autonomía, personalidad. Y a partir de ahí, el próximo paso, fíjense, los animales. Llega un momento determinado en que el volumen de las células comienza a tener un volumen de cantidad y ¡paf! Un salto de cantidad en calidad. Y comienzan a aparecer los animales. Desde la pequeña arañita que está allí al Tyrannosaurus Rex. Pero eso aparece fundamentalmente porque están formados por células que comienzan a integrarse, comienzan a definir. Nosotros mismos somos unos animales. Y fíjense, en nuestro interior, yo no soy científico en estas cosas, pero me parece muy significativo para lo que después voy a intentar decir. Estoy hablando de equilibrio, el equilibrio cósmico, el equilibrio animal. Y ahí aparece que, fíjense, nosotros somos unos animales. Y dense ustedes cuenta de una cosa. Si ustedes tienen la generosidad de escucharme, están atendiendo lo que yo digo y al mismo tiempo ustedes están bombeando sangre, ustedes están manteniendo una tensión arterial, están manteniendo un montón de opciones que ninguno de nosotros la dirige. Y eso hacen los animales, las plantas. Y en un momento determinado da el salto y aparece lo que puede representar la razón, el entendimiento, Newton. Pero en un primer momento de la humanidad, Darwin dijo que las especies se equilibran en función de su capacidad de fuerza y su capacidad de adaptación. Y eso es lo que permite el equilibrio entre los herbívoros y los carnívoros. Y cuando hay muchos de una cosa, los otros crecen, pero como crecen, los otros disminuyen, en fin, los equilibrios más o menos y tal. Pero para nosotros, la sociedad humana comenzó el darwinismo social. Hasta tal punto empezó así, que todos conocemos que hay un montón de prototipos de Homo que no llegaron nunca a ser otra cosa que un prototipo. Se quedaron en un momento determinado. El Homo sapiens es el que continuó, y el Homo sapiens en un momento determinado dice, yo no quiero ser el equilibrio darwinista. Yo no quiero que sea el que mejor se adapte y el que más fuerza tiene, sea el que vaya dominando la situación. Y el nuevo equilibrio, ustedes saben lo que es. El nuevo equilibrio que inventa la civilización es la civilización. Las leyes, las normas y el equilibrio entre lo que representan los humanos.
Y a lo largo de la historia hemos tenido experiencias de todo tipo, y entonces lo que yo estaba un poco intentando explicar con esta maravilla que aquí el amigo me colgó, es que la tensión entre equilibrio y desequilibrio es lo que va a marcar, a mi modo de ver, toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque además los equilibrios son dinámicos, no es un equilibrio estático. El equilibrio es dinámico. Nosotros morimos, por ejemplo, y después tal. Pero en cualquier caso, lo que les quiero decir es que el equilibrio es dinámico de tal manera que puede, aunque es dinámico, es estable en el tiempo. Camina, evoluciona, pero tiene una cierta estabilidad en el tiempo. Y por lo tanto los equilibrios, hasta cierto punto, se pueden mantener. Pero ¿qué pasa hoy, a mi modo de ver? Que todos los equilibrios están rotos. Y eso es una afirmación que hago y que alguien dirá, chacho, no corras tanto. Pero voy a intentar explicarles por qué podemos en algunos casos afirmarlo con rotundidad y en otros podemos polemizar sobre ello. Pero el caso de la biosfera, antes que nada, yo voy a tratar estos temas en 4 bloques, lo que es la biosfera, el medio ambiente, lo que es el tema de la sociedad, el tema económico y el tema político. Y en el primero me resulta relativamente fácil. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que los equilibrios están absolutamente rotos y tenemos constancia y evidencia de verlo en la actualidad. El cambio climático, que se mide en grados que los científicos y sus comités correspondientes nos están diciendo, que hace 4 años nos dijeron que 1,5 grados sería el máximo para intentar poder tener una marcha atrás. Estamos en 1,6. Aquí no hay que ser pesimista y tal, sino saberlo. Lo que no tiene sentido es no saberlo. Es un poco en ese momento cuando y en la biodiversidad. Fíjense ustedes una cosa, que lo saben de sobra, pero es bueno recordarlo. El COVID-19 nos inundó, nos avasalló, nos metió en casa y nos puso una mascarilla, básicamente porque hay un tipo de equilibrio, que es el equilibrio que existe entre la sociedad humana y el resto del mundo vivo, y que se había comenzado a tener menos capacidad, menos fuerza, menos potencia. Esa biodiversidad estaba enferma y empobreciéndose. Y a partir de esos momentos hay cosas que salen de ahí y que no tienen una cantidad para poderlos ir frenando, no tiene esa densidad de biosfera para poderlo, como antes la tenían. ¿Por qué? Porque las estamos machacando y saltan y pueden afectarnos a nosotros. De tal manera que no hay que ser augur para decir que próximamente pueden venir algunas. La ventaja inmensa que tenemos es que ya sabemos cómo plantearla y tenemos un montón de información sobre eso. Pero en cualquier caso, lo importante, al mismo tiempo que hay una evidencia, hay negacionismo. Y el negacionismo, en este momento, es un tema que lo veremos. ¿Y por qué? Pues fíjense ustedes, el negacionismo, ¿qué es lo que pretende? Negar la verdad. Y la verdad es también un patrimonio que la sociedad humana en este momento está poniendo en debate. Hay mucha gente que dice, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Y no es verdad. Lo que sí se puede decir es, esta tu opinión y yo tengo otra opinión. Pero si hay verdad y se puede conocer, esa existe. Esa existe. Evidentemente no en todos los ámbitos, no en todas las cuestiones, pero hay algunas que, como el caso de lo que es la biosfera, sí que podemos decir que aquellas personas que niegan lo que representa hoy en día el cambio climático están negando la verdad. Y eso, como ustedes comprenderán, no lo digo yo, lo dicen centenares de miles de científicos que están midiendo. Porque estas cosas, fíjense ustedes, la ciencia tiene que, es decir, la verdad tiene que comprobarse. La verdad tiene que comprobarse. Si yo dijese aquí que hay más mujeres que hombres en esta sala, tendríamos que ver si es verdad o no, pero lo podemos saber, lo podemos saber. Si yo dijese las mujeres valen más o menos que los hombres, eso es una opinión. Eso es una opinión. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de negacionismo, el negacionismo es, en el fondo, un atentado contra la civilización. Es un atentado contra la civilización. Y me estoy atreviendo a decir mucho. Pero me refiero al negacionismo
que niega las evidencias que existen. Las opiniones son todas valiosas, sean las que sean. Pero el negar la verdad, entre otras cosas porque si al género humano nos niegan la posibilidad de conocer la verdad, nos niegan a todos nosotros. Niegan a la civilización, por ejemplo. Y por lo tanto, no quiero meterme más follones, pero vuelvo a los desequilibrios. Entonces, en el ámbito del medio ambiente lo que hay que buscar es equilibrio. Después intentaré un poquito, porque, chacho, es que empecé tarde y ya son las 8 y no quiere cansarlos a ustedes. Pero los desequilibrios sociales, esto me permite, en principio, que en tanto que se sabe tanto por parte de todos ustedes, sea bastante más escueto. Lo único de por deporte, eso lo hace en otras dimensiones y a corto, pero en la dimensión que estamos hablando, eso no se hace por deporte, se hace por necesidad. Y es un poco en ese ámbito donde hoy podemos comenzar a decir que eso refleja terribles desigualdades sociales. Y no solamente hay que ir aquí, de todas maneras, fíjense, este es un dato importante para ustedes especialmente porque desde el faro de la Antenada, o de la Estaca, perdón, de la Entallada hasta allá enfrente es la distancia más corta de todo, prácticamente de todo el Atlántico. Pues poco, en ese escenario estamos viendo que eso es una frontera, porque fíjense, las desigualdades se mantienen siempre que hay fronteras. Si quitamos las fronteras, las desigualdades tienden a desaparecer. Si quitamos las fronteras, las desigualdades tienden a desaparecer. Y por lo tanto, hoy en día, que estamos hablando de los desafíos de la humanidad, si estamos hablando de los desafíos de la humanidad, la migración es una expresión de esos desafíos poderosa. Y a nosotros nos toca vivir en la ruta más numerosa y más peligrosa. Hoy en día, la más numerosa y la más peligrosa es la nuestra. Y por lo tanto, hacia el futuro, no es el tema de hoy, pero propongo que el tema de África y el futuro de Canarias relacionado con África sea un tema de debate importante, y aquí probablemente más que en ningún otro sitio. No insisto en las desigualdades, porque yo qué sé, entre los plutócratas que están en el gobierno de Trump y la inmensa mayoría de los ciudadanos hay diferencias abismales. Entre lo que es la diferencia de renta, un único dato. En España hay 10 millones que tienen pobreza severa. Y en Canarias el 10% de los canarios tienen más del 60% de la riqueza y de la renta. Esas son desigualdades. Y por lo tanto está tremendamente desequilibrado. Eso no es el reflejo de un contrato social. Estos datos no son el reflejo del contrato social, que ahora un poco veremos de dónde viene. Y aquí viene la parte para mí que a lo mejor les voy a exigir un poquito más de atención. Yo sé que es un rollo macabeo, pero la culpa la tiene este señor, no la tengo yo. El tema de los desequilibrios económicos. Yo voy a partir del antiguo régimen. El antiguo régimen es el régimen del feudalismo, de la aristocracia, y que llega hasta el siglo XVIII. El antiguo régimen en España se expresa en las Cortes de Cádiz, se acaba, pero Fernando VII lo devuelve, y en fin, todo el rollo que ustedes conocen. Les voy a contar cómo en 40 años, entre 1748 y 1700, en 40 años, la civilización occidental, con personas tan impresionantes como Montesquieu o Adam Smith, inventan determinadas cosas que son equilibrios. Montesquieu, recuerdan, dice, los poderes en la sociedad, que son varios, tienen que estar equilibrados. Y hay que buscar un equilibrio de contrapoderes y que los poderes estén conectados de tal manera que esa trabazón genere equilibrio. Y habla del poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero el judicial es el que controla, la democracia es el que hace las leyes, el gobierno solamente puede ejecutar lo que ustedes conocen que son. Pero hay un equilibrio político que en principio es la doctrina en que nuestra civilización se ha sostenido durante un montón de tiempo. Hoy en día, Elon Musk dijo hace 2 días que qué país es ese que no permite que el presidente del gobierno haga lo que le dé la gana. Lo dijo. Y Montesquieu tembló en su féretro.
Y todos nosotros nos quedamos diciendo, ay mi madre, a ver qué este hombre es lo que pasa. Bien, pues 30 años después, Adam Smith es el padre de la economía. Y es una persona que, fíjense ustedes, equilibrio. Antes de Adam Smith, en el antiguo régimen, ¿cómo se organizaban las sociedades? De dos maneras. O bien, de acuerdo con la costumbre histórica, en donde la gente, ¿cómo se organizan ustedes? Pues como mis abuelos, como mis padres, como mis... ¿Por qué? Pues porque así lo hemos hecho siempre. Y había la otra forma de decir, aquí los organizo yo. El señor feudal, o los señores que están en los gremios organizando, comienzan a organizar la vida de la gente. Y nada de irse para allí porque usted mañana tiene que no sé qué. Y el que está en un gremio no puede usted inventar nada porque lo que diga el maestro es lo que usted tiene que hacer. Y llega un momento un señor que dice, eso no funciona. Voy a proponerles un nuevo equilibrio. Y aunque para algunos usted sea un poquito pesado y tal, el tema fundamental es que dice, vamos a ver. Las sociedades quieren organizarse no de acuerdo con una forma de organizarse, ni de acuerdo con el poder, sino de acuerdo con una mano invisible. Y la gente dice, yo, Adam Smith, ¿qué me está diciendo? Que tenemos que organizarnos con una mano invisible. ¿Eso es Padre Dios? No, dice Adam Smith. No. Hay una cosa que se llama el mercado. Y en el mercado cada ciudadano va a buscar su propio bienestar. Y en tanto que busca su propio bienestar, la suma de todos los bienestares individuales es el bien colectivo. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y entonces a partir de ahí, pues se genera una especie de equilibrio cósmico y a la porra Newton. Esto vale muchísimo más porque Newton por lo menos era un físico, este no, este es un señor que era más que un economista, era un filósofo, moralista o lo que fuese. Pero en cualquier caso, fíjense, está diciendo que si hace falta el trigo, habrá gente que lo plante y habrá gente que los trabaje. Y si hace falta más trigo, lo mismo. Y si hace falta menos, lo mismo. Es decir, nadie tiene que mandar, nadie tiene que organizar. Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que dicen los redichos. Déjalo pasear, déjalo hacer, que el mundo él solito se gobierna. Él solito se gobierna. A partir de ahí llega el dato final. Y si alguien trabaja y si alguien se esfuerza, esa persona será recompensada por el mercado. No me digan que el equilibrio no es perfecto. El equilibrio es de Newton. Pero no, espera de otro momentito. Y dos cosas. Sí. En esos 40 años empezamos con el amigo Montesquieu y acabamos con pero en 1789 usted sabe perfectamente que la Revolución Francesa es la revolución burguesa. El amigo Robespierre dice, creced y enriqueceos, en la forma de que ellos tienen de hablar. Crecer y enriqueceos. Es decir, a partir de ahí, Napoleón, ¿qué hace Napoleón? Extender todas esas políticas en toda Europa, incluyendo España, por supuesto, aunque se le echa, pero los afrancesados, que son los que después generarán la ilustración en España, los afrancesados son los que siguen exactamente toda esta historia. Sé que los estoy cansando, pero ahora ya dejamos a Adam Smith. Y 250 años después, ¿cómo está la economía? Estamos en el escenario de que hay un equilibrio perfecto, que todo el mundo si trabaja y es eficiente será recompensado por el mercado, en que somos todos iguales, en que bla, 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 bla. Y lo primero que hay que decir, esto sí es más arriesgado. Yo mantengo, centenares de miles de científicos en todo el mundo, mantenemos que esto que hemos hablado hasta ahora, igual que hubo un antiguo régimen, que estos personajes, la historia lo cambió, en estos momentos el régimen capitalista está, a modo de ver de muchos, entre los que me cuento, está llegando a una situación de no retorno. ¿Por qué? Porque el crecimiento, es decir, el capitalismo funciona con el crecimiento continuo.
si no vienen más turistas, si no hacemos más casas, si no cobramos más, si no sé qué. Sí, imagínense ustedes que algo no crece, sino que se queda en stand-by. Usted dice, ¡ah! Y si alguien dice, no, está bajando, y dice, ¡ah! Es decir, crecer es lo que nuestra sociedad occidental ha puesto como el ejemplo fundamental, la esencia de lo que puede ser nuestros deseos, nuestros hábitos y nuestras proyecciones. En este momento, por razones que son... Hace ya 50 años, unos economistas muy famosos dijeron, hay límites al crecimiento. Hoy, lo que se dice es, el crecimiento es... seguir con el crecimiento es imposible. Entre otras cosas porque todos los elementos que yo les cuento, sí, lo que pasa en el medio ambiente, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la economía, todo eso está entrelazado. No tiene ningún sentido hablar de una cosa sin hablar. Es más, a mi modo, bueno, al modo de ver de millones de científicos, en este momento, el poder solventar los problemas del medio ambiente no resuelve los problemas de la humanidad. El poder resolver los problemas sociales tampoco lo resuelve, sino resuelve. Sí, es un conjunto de personas que lo que nos está diciendo es, tenemos que cambiar de era. Estamos en otro mundo. Y aparecen los desafíos que este bandido me ha exigido que yo intente inventarme o plantearme o comentar con ustedes. Es un poco a partir de ahí donde, si no hay crecimiento, agárrense lo que les voy a decir, el capitalismo no funciona. Si estamos en una posición de estancamiento, el capitalismo es débil. Si hay una situación de déficit, el capitalismo no sabe organizar la escasez. El capitalismo es fantástico para conseguir el fenómeno del crecimiento y organizar todo un tumulto de acontecimientos en la sociedad, un tumulto que ustedes viven aquí en Fuerteventura hoy. La economía, bueno, dice Fuerteventura, dice Canarias y dice un montón de sitios, es un tumulto. Están pasando cosas, 3 millones, 15 millones, 17 millones, y nosotros, ¿saben cuánto ha crecido la población de esta isla en el último decenio? Es una cosa espectacular. Y la pregunta es, ¿nos interesa todo eso? Yo sé que es una pregunta incómoda y que hay un montón de gente que dice, mire, no me venga con historia, eso es lo que hay. Pero en este momento lo que estamos diciendo es que, ¿y por qué se dice, entre otras cosas, que el crecimiento, que la era del crecimiento no es posible? Entre otras cosas porque se ha llegado a unos desequilibrios terribles. Hoy en día, desde la perspectiva de la economía, los desequilibrios si fueron importantes en la economía, en la sociedad, hay un dato importante, fíjense, el dinero toda la vida ha sido un medio de pago. Yo tenía 20 duros o 20 euros, iba, compraba, y el dinero ¿a qué significaba? Que yo tenía capacidad de compra. Si yo les digo que, creo que lo he comentado alguna vez, pero es que es un dato perfectamente, sí, todos los días en los mercados mundiales hay trillones y trillones de intercambios. Imagínense ustedes en el mercado del mundo lo que se intercambia, desde papas hasta cepillos de dientes y hasta derivados financieros. Todo eso se hace todos los días se hace una cantidad. Pues bien, solo el 3% de todo eso tiene contrapartida real. Es decir, que con ese dinero se compra una mercancía o un servicio. El 97% son intercambios entre monedas, entre derivados financieros, entre activos. Es decir, la economía, es decir, hasta el punto de que hoy en día todo el mundo es consciente que la deuda del mundo global es impagable. La deuda que tienen todos los países en este momento es impagable. Y por lo tanto estamos, a partir de ahí, ¿qué son las plataformas digitales? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué son las bitcoins? ¿Qué es una bitcoin? Una bitcoin es que hay un artilugio que es un... ¿Cómo se llama eso? No es un logaritmo, sino un algoritmo. Hay un algoritmo que equilibrio puro. Nadie lo toca, nadie lo funciona, está por ahí. Ese algoritmo dice que si todos nosotros nos fiamos de algo, funciona. ¿Cuál es la base de eso? La fe.
confiamos en que eso funcione y inventamos una moneda y decimos, vamos a funcionar. No hacemos muchas. Vamos a ver si podemos comprarla y vamos a ver si podemos ganar dinero. Y si nosotros convencemos a otros que esto va a subir, pues a lo mismo nos las compran porque tienen interés en seguir más arriba. Y es decir, hay una vieja trampa que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, sino que tiene que ver más con los trileros, que son las trampas piramidales. Las trampas piramidales, que no las voy a contar aquí, pero son famosísimas en el sentido que funcionan porque la gente cree que funcionan. Cree y quiere que funcionan. Y en un momento determinado, ¿qué le pasa a Milei? Que lo engañaron como un chino. Y en un momento determinado dice alguien, pues chicos, esto me parece que no está funcionando. ¿Por qué? Porque la pirámide no ha funcionado del todo y en un momento determinado aquello se cae abajo, pero siguen existiendo bitcoins. Y sigue existiendo un mundo en el que los derivados financieros, es decir, en el año 2008, ¿hace cuántos años? 16. Recuerden ustedes lo que se hizo, que se vendían un conjunto de productos que no sabían exactamente lo que era. Se vendían productos financieros y se compraban sin saber lo que era, pero sí se garantizaba que iban a subir de precio. Entonces, a partir de ahí, es decir, en este momento, la economía, que entre otras cosas está funcionando así, tiene además otro detalle importante y en nuestra sociedad todavía más sensible. Antes dijimos que de acuerdo con el mercado, si uno trabajaba y era constante y trabajaba bien, tenía recompensa en el mercado. Hoy en día esa recompensa se ha transformado en muchas ocasiones, especialmente en la juventud, en precariado. Ya no hay compensación a mi trabajo, a mi esfuerzo. He estado 7 años estudiando una carrera y en este momento estoy trabajando de cajero en un supermercado, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Pues significa un montón. Significa que en este momento la sociedad comienza a decir, ¿te acuerdas de aquella pregunta? ¿Qué le pasa a la gente que está pensando como está pensando? De otras cosas, está pensando como está pensando hoy en día mucha gente joven, porque dicen, a mí me han engañado. A mí me han dicho que aquí, si yo trabajo, si me esfuerzo, si saco 10, si hago una matrícula, si hago lo que sea, yo tengo... Eso era antes, en este momento no lo es. Entonces, ya voy a... ¿Me dejan 10 minutos? Una cosa así. ¿Eh? No, es que me da no sé qué, que los tengo ustedes aquí. Vale. La única estrategia es restablecer los equilibrios. Por eso le decía antes que el tema de equilibrio, ese equilibrio da chance. Porque permite, en primer lugar, tenemos que saber cuáles son los elementos que mueven las cosas y cuáles son aquellos que desequilibran y cuáles son aquellos que pueden llegar a equilibrar. Y es un poco en ese escenario donde, fíjense ustedes, el capitalismo no funciona sin la competencia. Si no hay competencia, el capitalismo no funciona. Hay competencia, es decir, yo estoy ganando dinero, pero si hago esto gano más, y el otro sabe lo que yo hago y lo hago mejor. Es decir, hay una auténtica competencia a partir de que se quiere crecer más. Cuando no hay crecimiento, la competencia comienza a desinflarse. ¿Y qué puede surgir? Yo creo que nosotros tuvimos la suerte, por llamarlo de alguna manera simplemente teórica, porque decir que la COVID fue una suerte es para tirarme a mí a patadas por aquí afuera. Pero lo que les quiero decir es que en un momento determinado se vio, no hay turismo en Canarias. No pueden llegar. Y llaman, ¿qué hacemos? Recuerden, aquí en Fuerteventura, como en todos los sitios, no hay turismo. Y por lo tanto, es decir, los fenómenos fundamentales, y además todo el mundo, fíjense, yo en ese sentido he tenido mucha curiosidad y mucha indagación para ver si alguien decía lo contrario, y nadie. Desde el ámbito de la política, todo el mundo decía, no se puede dejar a nadie atrás. Lo recuerdan, ¿verdad? No se puede dejar a nadie atrás. Eso que en principio era una idea que teóricamente debía ser de la izquierda, no, era general. ¿Eso qué significa? Significa que la cooperación comienza a sustituir a la competencia. Temas polémicos, ¿no? Les advierto, temas polémicos. Pero que hay mucha gente que pensamos que en la actualidad lo que
Si nosotros queremos intentar reequilibrar los equilibrios que son fundamentales para que sobreviva la sociedad, el planeta, el cosmos y todos los desafíos que antes Felipe nos comentaba, a partir de ahí, fíjense ustedes, primer elemento que quiero comentarles, ¿cómo contamos? ¿Cuál es la contabilidad que nosotros hacemos? Fíjense, la contabilidad es como uno valora. Cuando alguien tiene un fenómeno delante, cuando cuenta ese fenómeno, cuenta lo que vale ese fenómeno para él. No cuenta, yo que sé, si tengo un cuadro, no me cuenta ni el marco, sino si ese rostro me refleja y valoro ese cuadro en función si refleja perfectamente la fotografía de esa mujer hermosa. Pero, ¿qué valoramos nosotros en nuestra sociedad? Cuando alguien nos pide, valora a un amigo, a un señor, a una casa, a una finca. ¿Cómo lo valoramos? Lo sabemos todos, con dinero. Nuestra forma de valorar la hacemos en dinero. El PIB, la renta per cápita, fulanito tiene dinero. ¿Ustedes se acuerdan de Manolo Vieira? Con aquella historia que decía que iba a casar con su hija y el tío no decía que no quería que él, y alguien le dice, tiene dinero. Es decir, era una manera de medir. La contabilidad se hace estrictamente con flujos monetarios, hoy en día. Y es una contabilidad falsa. A partir de ese momento, el tema es que podemos contabilizar que estamos ganando dinero mientras que estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque los fenómenos económicos no solamente se generan valores y flujos económicos, se generan flujos materiales. Y cuando uno tiene, yo qué sé, una fábrica de botellas de plástico y para embotellar agua mineral, él dice, mire, yo en este momento mi coste de producción es tanta cantidad, yo lo vendo, me gano el X%, y después ¿qué? Y ahí se produce en la madre naturaleza un coste impresionante. Y se produce en el ámbito es decir, observemos, la contabilidad que normalmente hacemos es una contabilidad falsa, errónea, a la baja. Si contamos todas las cosas que realmente consumimos al realizar un producto, es cuando estamos haciendo la contabilidad bien. Desde el punto de vista de los equilibrios futuros, no nos vale la contabilidad actual. Tenemos que contabilizar los flujos energéticos y los flujos materiales, las tierras raras que antes hablábamos. Si alguien las coge, el problema que él tiene es qué pasa económicamente con esas tierras raras. El problema es, ¿y esas tierras raras? ¿Qué son esas tierras raras? ¿Qué valor tienen las tierras? No el precio. Precio y valor son distintos. Todo necio confunde valor y precio, que decía don Antonio Machado. Y no, el precio es este, pero el valor es otro. Es un poco en ese ámbito donde podemos comenzar a decir que la economía circular, digo lo que es, no me sale la palabra, alguien que tiene una sentencia condenatoria en un tribunal es Delincuente. El delincuente Trump. Y es un delincuente porque tiene el juzgado, le ha sentenciado, otra cosa es que no lo puede meter en la cárcel, lo ha sentenciado, es un delincuente. Pues en este momento, con respecto al medio ambiente y a lo que representa las energías fósiles, hidrocarburos, calentamiento, colapso climático, o las energías limpias y renovables. Y cuando le preguntan por aquí, dice una frase terrible, pero que suena a un corrido del oeste americano, dice dump, baby, dump, que significa bombea, baby, bombea. ¿Y qué tontería es ese? El negacionismo a tope. ¿Qué tontería es eso que los hidrocarburos, el gasoil, eso, están generando el cambio climático y nos están envenenando a nosotros, a la biosfera, a todo el mundo? No, para adelante. Tira para adelante con todo eso. Pues bien, a partir de ahí, una de las medidas fundamentales, ustedes lo están haciendo aquí y tienen mucho cuidado en saber exactamente dónde se pone y dónde no se pone. Y para eso el Cabildo probablemente seguro que está midiendo qué capacidad puede tener y en qué sitio y de quién va a ser.
Está el tema de propiedad pública, propiedad privada, es un tema inmenso que no vamos a entrar. Pero en cualquier caso, el que hoy en día alguien niegue que las energías limpias, ojo, limpias, y además renovables, y además, en el caso de Canarias, somos un auténtico emporio de riquezas de energías variables, el que nosotros estemos todavía como estamos, en una escala muy baja, y el que todavía tengamos unas circunstancias absolutamente, por así decirlo, no idóneas para el desarrollo, en tanto que permiten un montón de cosas que no tienen sentido, en fin, pero eso es otro tema. En cualquier caso, nuestra forma de vida tendrá que cambiar. Nosotros tendremos que pensar, si queremos cuidar, si queremos que el planeta podamos cooperar, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de residir, nuestra forma de movernos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de usar el agua, nuestra forma de de utilizar el kilómetro cero. 20.000 cosas en este momento que nos dicen a nosotros, dicen, chacho, vamos por calma. Es decir, a mí no me gusta hablar de crecimiento, porque da la impresión que es lo mismo que crecer, pero menos. Si estás decreciendo, estás creciendo, pero un poquito menos. Yo hablo, por así decirlo, de post-crecimiento, o de algo más sencillo que es cuidado. Y en el fondo lo que estamos diciendo es que es algo distinto. Lo que nos hace falta para restaurar equilibrio es vivir de otra manera. Lo que no quiere decir que vivamos peor. Probablemente vivamos mucho más satisfechos de nuestro comportamiento en la biosfera. Yo mantengo que entre el estropicio de lo que puede ser el derroche, el consumo infinito, las modas y todas las historias que conocemos y las publicidades, en el fondo nos sentimos conducidos. Nos están conduciendo. Sabemos que se hace para que compremos. Y cuando podamos defendernos de todo eso, nuestro propio amor propio, hoy en día se dice autoestima, a mí me gusta decir amor propio. Nuestro amor propio crecerá, viviremos mejor. Y eso es una manera, al menos que mucha gente piensa, que a partir de ahí puede hacer. Y en este momento, fíjense qué cosa. Hemos dicho que la civilización es dar derechos. Y cuando se dice la ley del sí es sí, es dar derechos que las mujeres hasta ese momento los tenían, pero de aquella manera. Y cuando en este momento se está haciendo una ley de la jornada laboral para bajarla a 36 horas y media, es que estamos haciendo, mediante la ley, intentar mejorar la vida de la gente. Un poco, llega un momento que, fíjense, solamente como una curiosidad, por primera vez en España hay un lugar geográfico que tiene personalidad jurídica propia. El Mar Menor, en Cartagena, que está siendo una especie de cloaca de todas las basuras que por ahí existen, se ha conseguido en el Parlamento español, que por una movida que ha habido muy interesante, este Mar Menor tiene derechos. No el que nosotros le damos, él tiene derechos. Imagínense ustedes aquí que en el sitio más glorioso de esta isla alguien puede decir, ¿y si le diésemos derecho a las dunas de Corralejo? Por decir una cosa. ¿Y ese derecho qué significa? Significa, por supuesto, que tiene que haber alguien que lo gestione. Pero es una manera de respetar a nuestro entorno. Es una manera de mirar el entorno no como algo a utilizar. Es decir, esa imagen bíblica de sal de aquí y la naturaleza está para que tú la explotes y tú la disfrutes. Biblia. Lo dice con otras palabras, pero disfruta la naturaleza, tú eres el dueño, hermano. No. Tú eres naturaleza. Nosotros somos biosfera. Aquí dentro hay cromosomas que tiene la lombriz. Con perdón, pero lo tiene. Y lo tiene el gato, el perro, el murciélago y el león. Somos naturaleza. Y nos tenemos que sentir, a mi modo de ver, orgullosos de haber conseguido llegar al nivel del raciocinio y que en este momento ustedes puedan seguir teniendo, si lo tienen, la generosidad de escucharme y que todas sus constantes vitales las sigan ustedes manteniendo formidablemente. Pues bien, es un poco en ese escenario donde también podemos decir que abolir desigualdades. Hay el feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo, fíjense ustedes,
es, a mi modo de ver, la mejor manera de cuidar al género humano. Yo he participado de la cultura del machismo. Me tocó. A mi generación nos tocó. Y mi cultura ha sido machista. Y creo que en alguna ocasión lo he comentado. Mi cultura ha sido machista. Y he tenido que intentar, y no sé si lo he conseguido del todo, probablemente no. Pero hacia el futuro se va a conseguir. Y el machismo no significa que las mujeres sean mejores que los hombres, sino que seamos iguales. Iguales. Equilibrados. Fíjense ustedes. La pareja no va a ser un ámbito de lucha entre un fuerte y un débil o al revés. No. Una pareja es una pareja de iguales. Eso es cuidarnos. Eso es cuidarnos. Eso es cuidar la familia o lo que ustedes piensen, pero eso es cuidarnos. Y es un poco en ese escenario donde tenemos que buscar los equilibrios. Y para conseguir los servicios públicos, en donde antes comentábamos las tremendas deficiencias que tienen, Antoñita, las tremendas deficiencias que tienen quienes a partir de determinada edad, los disminuidos a partir de determinada edad, se quedan sin que nadie los ayude y sin que nadie les eche una mano. Pues los servicios públicos deberían de cuidar también a esas personas. Igual que cuidar a los niños, cuidar a los viejos, cuidar las mariposas, cuidar el mar, cuidar el aire, cuidarnos a nosotros. Es un poco en ese escenario donde el principal instrumento es los servicios públicos, hay que ampliarlos a fondo. Y en un momento determinado alguien ha pensado una renta universal, fíjense, agárrense. Alguien ha pensado, y así mucha gente que hacia el futuro, probablemente lo que exista es un mínimo de renta universal en la que cualquier persona, por el hecho de nacer, tenga un mínimo de renta para poder no vivir, sino para poder estar por ahí. Pero la principal fuente, y ahí entramos en temas polémicos, porque los servicios públicos cuestan dinero. Y el dinero significa que para poder gastarlo hay que recaudarlo. Y para recaudarlo hay que poner lo que ustedes saben, impuestos, tasas o lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, si nosotros queremos llevar servicios públicos para que cuiden un montón de cosas, ese es un dato que entre otras cosas va a suponer un montón de empleo, fíjense, y de empleo cualificado. El cuidar un mato, el cuidar un ave, el cuidar un anciano, hace falta gente no simplemente que venga por ahí, tú, no. Tienen que ser profesionales que sepan un montón, formados, y que obtengan un salario correspondientemente digno, y que realicen unos servicios escrupulosos, buscando, no lo que ha pasado en la última vez, por ejemplo, en un montón de centros de mayores, sino buscando lo que representa la excelencia. Los servicios, ¿por qué tienen calidad los servicios? Fíjense, nosotros en Canarias somos una sociedad de servicios, pero los servicios, ¿por qué tienen calidad? ¿Quién le da calidad a los servicios? Las personas que los prestan. Las personas que los prestan. Y es un poco a partir de ahí donde ese tipo de fenómeno, pues yo creo que puede ser ilusionante, y en este momento no tenemos que verlo eso como un elemento contra lo que viene delante, no, sino, coño, mira lo que puede venir por aquí. Y a partir de ahí podemos estar entrando en un montón de cuestiones. La economía probablemente deberá de ser muy economía social, muy cooperativa, muy organizaciones de barrio, muy organizaciones, ¿por qué? Porque las empresas no saben cuidar, las empresas saben crecer. Estoy hablando en términos caricaturescos, pero ese tipo de cuidados, quienes realmente los pueden hacer es quienes valoran los cuidados, no quienes quieren sacar dinero de los cuidados, quienes valoran los cuidados. Y es un poco en ese escenario donde las sociedades laborales, el banco de tiempo, una idea preciosa, el banco de tiempo, yo tengo una hora que me sobra, hay alguien que le falta una hora porque tiene que hacer no sé qué, pero aquel señor que yo puedo darle clase de inglés a su hijo y aquella señora puede cuidar a mi madre. Qué cosa más bonita. Y además, chicos, creamos interrelaciones preciosas, divinas. Frater seguro que puede hacer y no solamente con lo que representan quienes están disminuidos y quienes tienen problemas, sino quienes pudieran ayudar en ese esquema. El banco de tiempo es decir,
El banco, todo el mundo piensa que el banco es, bueno, aparte de una banqueta, el banco es lo que es. Pues hagamos un banco de tiempo. ¿Y por qué en Fuerteventura no se hace un banco de tiempo? Digo por enredar, no por otra cosa. Bueno, acabando ya. ¿Qué tipo de políticas pudiéramos hacer? En primer lugar, el invento del siglo XVIII, que son los estados nacionales, que son los que vivimos nosotros, se ha quedado pequeño. En este momento, el nivel donde se generan los problemas no es un nivel de España o de América o de no sé qué. ¿Qué es el cambio climático? Es un fenómeno de la Tierra. ¿Qué es? Después podemos ver otros fenómenos, pero en cualquier caso, lo que estamos viendo es que los estados nacionales se han quedado pequeños por encima. La Unión Europea es un intento, en estos momentos a mi juicio muy mediocre, en su momento no lo fue, pero hoy en día es muy mediocre, pues fue un intento de superar el Estado Nacional y decir contra. Además, lo hemos comentado aquí, nosotros que entre nosotros hemos tenido todas las guerras del mundo. Si alguien recuerda cómo estudió historia, ¿cuántas guerras nos contaron? La historia es la historia de la guerra. De 3 años, de 6 años, de 8 años, de 8 siglos. Es un poco todo. Pues bien, en este momento los europeos, que han sido los líderes en todo eso, llegaron a un momento y dijeron, para adelante. Y es un poco en ese ámbito donde, si los estados han quedado pequeños por arriba, han quedado grandes por abajo. Y grandes por abajo significa que las regiones, las nacionales, Canarias, tienen que tener mayor personalidad. Ya no es un estado unitario. Tiene que tener las regiones tienen que tener personalidad. Y tienen que tener, en este momento en España ya hay un avance importante, pero tienen que tener más solidez y más tipo de fenómenos con respecto a todo eso. Y por supuesto, si estamos hablando de un gobierno mundial, las Naciones Unidas no valen como Parlamento Mundial. En las Naciones Unidas hay veto. No son todas las naciones un voto. Hay 5 que tienen derecho de veto. Y a partir del derecho de veto, eso es cualquier cosa menos una situación democrática. Muy rapidito. Hay una cosa que se llama la Ilustración, que ocurrió en Europa hace 300 años, 250 años, 300 años. Y la Ilustración es una palabra hermosa. Y es una palabra que recogí, dice, la razón humana nos puede guiar contra la ignorancia y la superstición. La razón humana nos puede guiar contra la ignorancia y en aquel entonces la superstición. Nosotros podríamos decir contra los bulos, pero demos fuerza a nuestra razón. Seamos hombres y mujeres de verdad, seamos seres humanos en el sentido que es lo que nos diferencia de los animales. Lo único que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de razonar. Y uno de los inventos más maravillosos del género humano, a mi modo de ver, no ha sido encontrar cualquier partícula o no sé qué. El invento más extraordinario es la invención de los derechos humanos. La invención de los derechos humanos. Y eso, fíjense, el cuidado máximo. Es el panteón de los cuidados. Ya acabo. Simplemente una cosa. Verdad y mentira. Aunque antes lo comenté, la verdad es algo que en un momento determinado puede comprobarse. Si a usted le dice que esa es su verdad, le digo, no, ni la suya ni la mía, la verdad. No hay 2, ni 3, hay una. Otra cosa es que sepamos encontrarla. Pero si la sabemos encontrar y podemos comprobarla, es verdad. Y el negacionismo es, fíjense, no parece decir, el terraplanista, jaja, qué simpático. No. Negar la razón es probablemente de los mayores pecados que puede generar cualquier ser humano. Es negarse como ser humano y apostar por seguir siendo bestia. El negar la verdad y el negar la razón es reivindicar tu estado de bestia o de animal. Y yo iba a hablar de la paz, del militarismo, de la nueva Guerra Fría y de las migraciones. Las migraciones es solamente una cosa, fíjense.
Para mí, el derecho básico de la inmigración, ¿sabe cuál es? No estar obligado a emigrar. El derecho básico de la inmigración es no estar obligado a emigrar. Y el derecho subsidiario es que si tú has tenido obligación de emigrar, te tendremos que cuidar. Pero el primario es no estar obligado a emigrar. Quienes vienen aquí vienen no por el efecto llamada, por el efecto escape. Ustedes seguro que lo conocen mejor que yo, porque lo tienen aquí, y entre otras cosas aquí don Gerardo, de eso sabe un montón y vive con ello. Ahora sí termino. Miren, llegan tiempos sombríos. Don Miguel lo dijo hace un momento. Pero hay una cosa que es importante que nos demos cuenta. Las sombras, ¿quién las produce? La luz. Si hay tiempos sombríos, es que por algún lugar hay una luz. Si no hay luz, no hay sombra. Y lo que tenemos que hacer es encontrar, y no es una metáfora, lo que tenemos que hacer es encontrar esa luz. Lo que tenemos que hacer es buscar, y lo que yo he intentado contarles a ustedes es que esa luz puede estar intentando encontrar equilibrio, intentando encontrar las situaciones que nos permitan mantener equilibrios más o menos estables, que la solidaridad y la fraternidad, pues que las desigualdades hay que abolirlas, que las diferencias hay que hacerlo, y que la luz está en lo que los humanos hemos inventado, en donde la razón nos ilumina, en donde aparece clarísimamente lo que significa la civilización y los derechos humanos. Mis niños, ya los cansé. Muy bien, don Antonio. La costumbre en los debates, en las charlas que hacemos aquí siempre es que hagamos un ratito de diálogo, ¿no? Hoy yo no sé cómo estamos de tiempo, pero a lo mejor por ser, 9 menos cuarto. Por ser la inauguración y tal, igual podemos a lo mejor tener un pequeño diálogo nada más, una cosita breve, no muy larga, porque me parece a mí que Antonio, A ver qué va a decir. quizás de una manera un poco desordenada, nos ha puesto un poco en el desafío que se nos presenta. De alguna manera yo creo que Antonio, si quieres te puedes sentar, no, para que descanse un poco, ¿no? Bueno, porque digo que Antonio nos ha